El 90% de traders intenta aprender trading con indicadores y eso está bien, pero si no entiendes la estructura del mercado, el gráfico siempre se va a ver confuso. En este video te voy a mostrar cómo entender la estructura del precio paso a paso, porque muchos traders cometen el mismo error. Intentan analizar cada pequeño movimiento del precio, pero la realidad es que la mayoría de esos movimientos son microfluctuaciones que no dicen nada importante. En pocas palabras, son tendencias secundarias. Los traders que realmente entienden el mercado no marcan todo en el gráfico. Ellos solo se enfocan en los movimientos que realmente mueven el precio. Nos enfocamos en las zonas más importantes, porque cuando entiendes la estructura del precio, el trading deja de verse complicado y el gráfico empieza a tener sentido. Así que vamos a verlo. La estructura, en pocas palabras, es el patrón de máximos y mínimos. Tenemos tres tipos de estructura. La estructura alcista, que nos muestra máximos y mínimos cada vez más altos. Tenemos la estructura bajista, que nos muestra máximos y mínimos cada vez más bajos. Y tenemos una estructura lateral, o también se le conoce como una fase lateral, donde los máximos y mínimos no tienen dirección. Aquí solo vamos a usar la estructura, no la vamos a confundir con acción del precio. Reconocer la estructura es solamente fijarnos y identificar los máximos y mínimos para reconocer el precio a qué dirección se dirige. No vamos a reconocer fuerza ni vamos a reconocer patrones de velas, no hay que confundir la acción del precio con la estructura. Vamos a solamente reconocer los máximos y mínimos. Y listo, traders. Vamos a reconocer ahora la estructura, pero en el gráfico real. Vamos a reconocer la estructura bajista, que una estructura bajista, como sabes, es que tiene máximos y mínimos cada vez más bajos, máximos y mínimos descendentes. Entonces la vamos a marcar o reconocer de la siguiente forma. Trazamos el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo, el mínimo y el máximo. Y aquí el precio ya cambia de estructura, que eso ya te lo explico más adelante. Como ves, el precio cada vez nos hace picos o máximos y mínimos cada vez más bajos. Y tú te preguntarás por qué marqué estos picos para reconocer la estructura y de pronto no marqué, digamos, estos retrocesos que también se pueden considerar como mínimo, máximo, mínimo, máximo y así sucesivamente. Aquí también se podría decir mínimo, máximo, mínimo, máximo y así sucesivamente. Porque en estas zonas es donde está la liquidez. Les voy a compartir un truco que yo les enseño a mis estudiantes en mi método, y es que para reconocer la estructura correctamente debemos marcar el retroceso más largo o el que generó el impulso fuerte. Por ejemplo, el retroceso más largo de esta estructura bajista sería este. Este fue el retroceso más largo que generó un movimiento fuerte. Por ejemplo, este retroceso y este retroceso y este no se puede comparar con este. Este es mucho más largo y más notable. Y si es notable, trader, como sabes, si tú conoces la liquidez, es notable. Por lo tanto, acá muchos traders están colocando sus órdenes de compra o de venta. Por lo tanto, acá hay dinero, hay liquidez. Entonces se marcan los retrocesos, por eso los marqué o marqué la estructura de esta forma. Si se te hace muy difícil, también te voy a compartir otro truco que lo comparto en mi método, y es que utilices el indicador zigzag. Muchas personas no utilizan este indicador o está muy olvidado, pero este indicador es muy bueno y muy potente, porque mira, este indicador te marca la estructura automáticamente. Lo que hace el zigzag es que te identifica o te traza las zonas más importantes en el gráfico. Como ves, fue las zonas que yo marqué. Entonces, si se te dificulta identificar estos picos, el indicador te va a marcar la estructura. Así que bueno, en este caso, como te digo, trader, estamos en una estructura bajista. Vamos a seguir reconociendo la estructura. Por ejemplo, aquí también tenemos estructura bajista. Como ves, tenemos mínimos y máximos cada vez más bajos. Acá el precio me rompió estructura, pero como ves, el precio no hizo esto,
sino que el precio siguió bajando. Ya más adelante te explico eso para que no te confundas, pero como ves aquí también tenemos un patrón de máximos y mínimos cada vez más bajos. Por ejemplo, vamos a reconocer una estructura alcista. Mira, acá se ve muy visualmente que el precio tiene una dirección hacia el alza y vamos a trazar la estructura correctamente. Recuerda que te dije que vamos a marcar solamente los picos o máximos más largos o los retrocesos más largos o que causaron un movimiento fuerte. Sería de la siguiente manera: tendríamos desde aquí un máximo, un mínimo, un máximo, un mínimo, y tendríamos la estructura marcada de esta forma. No marqué, digamos, esto porque, como te dije, esto es ruido del mercado. Las zonas importantes están en el retroceso más largo, serían estos, y en el impulso fuerte, el movimiento fuerte. Vamos a activar el indicador a ver si nos marca la estructura. Más o menos es como yo la marqué, mira. Me marca casi muy idéntico los picos principales de la estructura. Así que bueno, podemos borrar esto y también guiarnos por el indicador, pero también tú no siempre vas a utilizar el indicador, sino también vas a utilizar tu conocimiento y vas a utilizar tu ojo, tu observación para identificar esto sin que te acostumbres al zigzag. Así que mira, acá tenemos identificada la estructura alcista. Tenemos, como te comenté, estos máximos y estos mínimos cada vez más bajos. Los máximos son los de arriba y los mínimos son los de abajo, por si tenías esa duda. Y en este momento, como te das cuenta, ya no sigue la estructura alcista, sino ya sigue una estructura bajista, porque el precio ya no hace esto, sino ahora empieza a hacer lo contrario: máximos y mínimos cada vez más bajos. Entonces, como sabes, las estructuras o las tendencias no duran para siempre. Ellas tienen su cambio, ellas cambian de dirección. Entonces ahora te voy a enseñar algo muy importante en el trading, que es el cambio de voz. Vamos a decirle así: el cambio de voz es un cambio de estructura. Entonces te lo voy a explicar aquí primero en las líneas y después lo vemos en el gráfico. No te explico esto en diapositivas o en líneas todo el video, porque recuerda que el trading es práctico y no teórico. Tú tienes que probar tus conocimientos en el gráfico y vas a ganar dinero. No es como en la universidad, que si tú respondes todas las preguntas de trading bien, vas a ganar. No, por más de que sepas teoría, tienes que probar tus conocimientos en el gráfico. Entonces, el trading no es teórico. Por más de que sepas muchas cosas, si no lo sabes aplicar, da lo mismo. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos identificado cómo reconocer la estructura. Ahora vamos a identificar un cambio de estructura. Un cambio de estructura lo podemos reconocer porque, por ejemplo, vamos en una tendencia bajista. Recuerda, máximos y mínimos cada vez más bajos. Se nos forma el máximo importante y el precio, cuando hace esto, lo rompe, vuelve y hace su retroceso. Ya podemos confirmar que el precio cambió de estructura, porque como es, el precio no siguió haciendo esto, sino el precio ahora rompió su último máximo, o sea, rompiéndome esta estructura bajista y haciéndome máximos y mínimos más altos. Ahora, para confirmar el cambio de estructura, no solamente se confirma cuando el precio rompe el último máximo, en este caso de tendencia bajista. O sea, no vamos a entrar directamente cuando el precio rompa, sino cuando me confirme. Y en este caso nuestro último mínimo importante, recuerdas, es este. ¿Por qué? Porque es un retroceso largo, notable, y pues es un movimiento fuerte. Como te das cuenta, el precio acá lo rompe. En el momento que lo rompe, vamos a esperar la confirmación, como te comenté. Entonces vamos a trazar nuestra línea para guiarnos. Vamos a trazar, por ejemplo, acá nuestra resistencia, por ejemplo. Como te das cuenta, el precio rompe su último mínimo, como te expliqué, vuelve y me empieza a crear nuevos
máximos y nuevos mínimos. Aquí ya hay un cambio de voz, un cambio de estructura porque el precio rompió su último mínimo. Como te das cuenta, trader, el precio sigue cayendo. Venía bajista, ahora pasa alcista. Mira, teníamos en cuenta que en una tendencia alcista el precio rompe su último mínimo y cambia de estructura. En una tendencia bajista el precio tiene que romper su último máximo para cambiar la estructura. Entonces, en esta ocasión nuestro último máximo, trader, sería este máximo lo rompe. Como te das cuenta, el precio hace su retroceso, pero en vez de hacer esto y seguir cayendo, la idea es que el precio siga cayendo, rompe esto, o sea, un falso rompimiento, el precio rompa esto y siga cayendo. Esa es la idea de la tendencia, pero como cambió estructura, te das cuenta que el precio hace todo lo contrario. El precio rompe, hace su retroceso y me crea nuevos mínimos y nuevos máximos. Y tú te preguntarás, ¿para qué nos servirá reconocer la estructura? Y te voy a decir algo importante y espero que me escuches atentamente. Durante toda mi experiencia y estos años en trading, durante mis 6 años, he descubierto que la estructura es algo muy importante y fundamental y potente en el trading. Porque si tú sabes dónde marcas tu estructura, por ejemplo acá este sería el último máximo, entonces tú, si el precio no ha podido romper este último máximo, tú siempre vas a buscar ventas. El precio puede romper lo que sea, pero como no te ha roto tu último máximo, tú sigues buscando tus ventas. Entonces te vas a evitar muchas falsas señales, que digamos el precio, no sé, acá me formó un doble suelo, entonces tú ya empiezas a comprar, pero en realidad el precio todavía sigue en una tendencia bajista. Como te das cuenta, el precio toma liquidez y pues cae un poco más. La liquidez te la voy a explicar en otros videos. En este caso, el precio, por decirlo así, rompe su último mínimo, que sería este mínimo de acá. Pero como te das cuenta, el precio nunca hace su retroceso y hace esto. O sea, como te digo, el precio ya rompe su mínimo y sigue creando nuevos máximos y mínimos. El precio se reintegra. Entonces seguimos en una tendencia alcista. Podemos decir que el precio va a llegar hasta acá, nuestra siguiente zona objetivo, nuestra siguiente zona de liquidez. Te voy comentando esto para que te familiarices con los conceptos. Por ejemplo, aquí, trader, el precio venía cayendo muy fuerte. Y como ves, el precio acá nunca me presentó un movimiento notable. El precio, se podría decir, si nosotros lo miramos en temporalidades más altas, el precio podría estar cayendo con velas muy fuertes. Estas velas verdes tal vez ni existirían. Entonces, como te das cuenta, esto sería una falsa estructura o microfluctuaciones. En realidad, el máximo real está aquí. Entonces, como te das cuenta, trader, el precio llega más o menos, por decirlo, vamos a marcar un order block de esta forma. Como ves, también tiene un imbalance. También tengo un video de order blocks, cómo se marcan, si quieres ir a verlo. Y como es el precio, me toca mi order block y tenemos una operación ganadora. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la estructura bajista. Tú te puedes confundir aquí que tal vez el precio ya cambió de tendencia, pero como aprendimos en este video, si el precio no ha roto esto, su último máximo, seguimos en tendencia. Como te digo, trader, puedes aprovechar estos movimientos, claro que sí, para operar al alza, pero utilizando un análisis más, por decirlo, profesional o teniendo una experiencia más avanzada. Por ejemplo, podemos decir, el precio me hace un doble suelo, rompe la EMA, esta línea azul es la EMA de 50 periodos, y podemos operar muy scalping, viendo, digamos, precio me rompió aquí, ya es un rompimiento, podemos operar en esta siguiente vela que va a llegar hasta la siguiente zona, pero ya es utilizar otro tipo de análisis o tener más experiencia. De momento vamos a utilizar, como les digo, marcando los máximos y mínimos más importantes para guiarnos. Recuerda que en la descripción están todos los links
Por ejemplo, está el link de mi método PZE Elite Trading, que es una estrategia muy completa, también los patrones efectivos que puedes utilizar. Tienes acompañamiento conmigo para que no cometas errores. También tienes información gratuita, material gratuito que yo te envío, contenido gratuito para que te sigas formando. Mi análisis se basa en cómo se mueve el precio, liquidez, acción del precio, los conceptos, básicamente, como te digo, lo que mueven al precio. No me baso tanto en, digamos, solamente ver un patrón, no, me baso en todo el contexto. Entonces, por eso te digo que vas a aprender conceptos muy valiosos. Si aprendiste en este video, no olvides suscribirte y darle un buen like, comentar, y recuerda, si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, me puedes contactar y con gusto te puedo ayudar. Que no siendo más, cuídate mucho y nos vemos en un próximo video.